Buenos días, querida familia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar ya esta mañana con cada uno de ustedes. Gracias por tomarte estos minutos para poder alimentarte de la palabra del Señor, pero también para estar unidos a través de internet con cada uno de nosotros. De verdad agradecemos toda tu disposición y el corazón que tienes para seguir alimentándote y seguir siendo parte de esta gran familia Transformación y Vida. En esta mañana queremos recordarte que tenemos nuestras transmisiones durante la semana a través de internet los días miércoles y jueves a las 8 de la noche. De verdad, no te pierdas estos tiempos donde podemos juntos buscar la presencia de Dios y aprender de su palabra. Y los días domingo tenemos nuestras reuniones presenciales en San Juan del Río a las 10 y 11:45, en Tequisquiapan a las 11 y 12:45 y en San Francisco una sola reunión a las 12 del día. Así que los esperamos también con todas las medidas de limpieza y seguridad para que podamos estar en este lugar sin ningún problema. Gracias a cada uno de ustedes que se ha tomado este tiempo para estar entre nosotros. Y también en tu casa, tú que estás en tu casa, seguir alimentándote a través de estos videos, a través de estas transmisiones. Y de verdad que es un gozo poder saber que estamos unidos a pesar de la distancia. Para mí es un gusto, de verdad, un privilegio poder traerte el mensaje de esta mañana y poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón durante las últimas semanas. Hemos estado compartiendo acerca del buen funcionamiento de la iglesia, cómo reconstruir lo que durante esta pandemia en la iglesia se pudo haber afectado y que juntos como un solo cuerpo podamos seguir creciendo y seguir avanzando como iglesia de Jesucristo. Hoy quiero hablarte de algo muy interesante que el Señor ponía en mi corazón durante estas semanas, y es acerca de una iglesia que adora a Dios. Una iglesia que adora a Dios. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6. Dice la palabra: y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Y dice el versículo 6, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Podemos mirar cómo en la palabra nuestra salvación a través de Jesucristo tiene un propósito. A través de la sangre de Jesús dice la palabra que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hizo un reino, hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre, al cual le damos toda la gloria, el poder por siempre y para siempre. Con esto quiero decirte que Él ha cambiado nuestra identidad, Él ha cambiado nuestra capacidad y nuestra función. Ya no somos lo que éramos antes. Dice la palabra que ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, y ahora le pertenecemos a Él con una nueva identidad, con nuevas funciones, con nuevas características, algo que el Espíritu ha puesto sobre cada uno de nosotros, un don, un talento, una habilidad, una capacidad. Pero finalmente Jesucristo vino a salvarnos, no solamente para darnos libertad, no solamente para rescatarnos del infierno, no solamente para darnos sanidad y darnos libertad, sino que lo hizo para que tú y yo podamos reconciliarnos con el Padre. Dice la palabra que por el pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos la posibilidad de estar en la presencia de Dios y ser parte de su reino. Pero a través del sacrificio de Jesús, ahora tú y yo podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia con un solo propósito: adorar al Padre con todo nuestro corazón, adorar al Señor en espíritu y en verdad, adorar a nuestro Dios como Él lo visualizó desde un principio que nos formó a cada uno de nosotros.
Y mira, por varias semanas hemos estado hablando acerca del funcionamiento de la iglesia y ahora entendemos cosas muy interesantes como aquella función de que tenemos cada uno de nosotros y que al cumplirla podemos colaborar con el resto del cuerpo y hacemos que el cuerpo funcione correctamente. Y hemos visto varias cosas muy interesantes que nos ayudan a que la iglesia siga avanzando. Y esto lo vemos en el funcionamiento externo de la iglesia, pero hoy Dios quiere llevarnos un poco más profundo. Y mira, hay un propósito aún mayor para los hijos de Dios. Él no nos salvó para convertirnos en máquinas de trabajo. Él no nos salvó para convertirnos solamente en esclavos y que hiciéramos el trabajo pesado y que nuestra vida solo fuera trabajo, trabajo, trabajo. No. Él nos salvó y nos visualizó para que fuéramos adoradores primeramente al servicio de un rey. No es lo mismo ser un siervo del rey que ser un adorador al servicio del rey. ¿Por qué la palabra habla de sacerdotes? Mira, podemos mirar a los sacerdotes en el Antiguo Testamento y ellos fueron instituidos para ministrar el corazón de Dios. Eran los únicos que podían tener acceso a la presencia de Dios. Eran los únicos que podían hacer todo tipo de sacrificio para nuestro Dios. Dice la palabra que en esos tabernáculos de reunión existían 3 lugares principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y nadie podía entrar hasta el lugar santísimo excepto el sumo sacerdote. Ese sacerdote que era escogido por Dios y que le daba la facultad solo a él de poder entrar hasta la presencia de Dios, hasta donde estaba el arca del pacto, donde habitaba la presencia de Dios, y poder ministrar a Dios, poder adorar a Dios por medio de sacrificios y de ofrendas. Los sacerdotes, antes de ministrar al pueblo, ellos ministraban el corazón de Dios. Su labor, su función era ministrar a Dios, estar en una relación profunda con Dios, adorar a Dios, escuchar la voz de Dios antes que ministrar al pueblo, antes que servir al pueblo. Ellos fueron creados y escogidos para adorar. Por eso es que Jesús, cuando finalmente viene a esta tierra, muere por cada uno de nosotros. Dice la palabra que el velo que dividía ese lugar santísimo donde nadie podía entrar fue rasgado, y eso fue en representación, fue un símbolo, fue una imagen en la cual ahora podemos entender que tenemos un acceso libre hasta la presencia de Dios. No solamente una persona, no solamente un sacerdote de una tribu específica, sino por eso en Apocalipsis dice que ahora Jesús, a través de Jesús, Él nos ha hecho a todos sacerdotes con la capacidad de poder adorar a Dios. Algo que podemos mirar es que los sacerdotes ministraban el corazón de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. No podemos hacer algo para la gente si no nos hemos puesto en el lugar correcto delante de nuestro Dios. Yo no puedo considerarme solamente un servidor, yo no puedo solamente considerarme alguien que puede aportar algo a la iglesia o a un determinado grupo o ser de ayuda a alguien sin antes considerarme un adorador a Dios. Primero tengo que colocarme en el lugar correcto, y ese es ser un sacerdote que ministra el corazón de Dios. Antes de ministrar al pueblo, antes de ayudar a la gente, antes de servir a la gente, antes de ayudar y de hacer alguna otra cosa, tenemos que primero ponernos en el lugar correcto, que es el lugar de un adorador. Servimos, trabajamos, ayudamos al necesitado, no por nuestras fuerzas, sino por el respaldo de Dios en nuestras vidas después de adorarle. Y después de haberlo reconocido a Él por sobre todas las cosas, finalmente tenemos que entender que es Dios el que hace todo en nosotros y no lo hacemos nosotros en nuestras propias fuerzas. Tenemos que visualizar, entender que como iglesia, si podemos funcionar, si podemos servir, si tenemos ciertas capacidades y habilidades, no son por nuestras fuerzas, es por Dios. Es por Él, es porque Él lo hace en cada uno de nosotros, y eso lo hace digno de toda alabanza y de toda adoración.
Antes de ser una iglesia que sirva a los demás, necesitamos ser una iglesia que adore a nuestro Dios. Antes de ser una iglesia que trabaje para los demás, necesitamos ser una iglesia que adore y exalte a nuestro Dios. Antes de ser una iglesia que sepa bendecir a los demás, a los que están necesitados, necesitamos ser una iglesia que sepa tocar el corazón de Dios con nuestra adoración. Es mucho más importante que sepas tocar el corazón de Dios a que sepas tocar el corazón de la gente. El corazón de la gente lo puedes tocar con cualquier cosa, ayudándole en sus necesidades, proporcionándole algo que esté necesitando en este momento. Pero el corazón de Dios solo lo toca un adorador. El corazón de Dios solo lo toca un hombre, una mujer que está comprometido con Él. Lo toca un hombre, una mujer que ama apasionadamente a Dios. Toca el corazón de Dios un hombre y una mujer que está apasionada por Jesús y que además reconoce la obra de Dios en su vida. Y ese es el tipo de iglesia que queremos ser. Queremos ser una iglesia que adore a Dios por sobre todas las cosas, porque para eso nos salvó nuestro Señor Jesús. Mira, hoy quiero hablarte de esto. Adorar a Dios nos mantiene enfocados en Él. ¿Qué tiene que ver la adoración con el funcionamiento de una iglesia? Bueno, cuando tú y yo adoramos a Dios, eso nos mantiene enfocados en Él. Y es que a la hora de servir, a la hora de trabajar, a la hora de ejercer ciertas actividades, si tú y yo no estamos correctamente enfocados en Cristo, si no estamos enfocados correctamente en nuestro Padre Celestial, entonces nos vamos a topar con situaciones en las cuales tú y yo vamos a terminar desistiendo. Es por eso que nuestra adoración, cuando tú y yo enfocamos nuestros ojos en Dios, eso nos mantiene enfocados en Él. Mira lo que dice el Salmo 22, versículo 3. La palabra del Señor dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Una vez más quiero repetírtelo. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mira, en realidad este pasaje no nos está diciendo que Dios desciende o que está mientras le alabamos, aunque obviamente es una consecuencia de nuestra adoración. Dice la palabra que Él está donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Pero este pasaje, este salmo, en su esencia, en su contexto original, no quiere decir que Dios va a descender o Dios va a estar cuando le adoramos, o cuando le cantamos, o cuando estamos en medio de una reunión. Lo que en realidad está diciendo este pasaje, en su contexto original, es que Dios está en la boca. Tú estás en la boca, para ser un poco más específico, tú estás en la boca de los israelitas cuando alaban, en el sentido de que Dios era el objeto de la alabanza en Israel. Eso es lo que realmente este pasaje quiere decir. Tú estás en la boca de los israelitas cuando alaban, en el sentido de que Dios era el objeto de la alabanza en Israel. Mira, me gusta cómo lo dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente. El mismo Salmo 22, versículo 3. Dice: sin embargo, tú eres santo. Y mira lo que dice: estás entronizado en las alabanzas de Israel. Qué interesante. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. En pocas palabras, este pasaje lo que nos está diciendo es que Dios tiene que ser el centro de nuestra alabanza, el centro de nuestra adoración. En la Nueva Traducción Viviente lo declara como entronizado en las alabanzas de Israel. ¿Qué quiere decir entronizado? Que establece su trono, su reino en medio de ese lugar. De tal manera que cuando es establecido el trono de Dios, cuando Él es entronizado en el centro de un lugar, todas las miradas voltean a Él, toda la atención es captada hacia Él, todo lo que hacemos es por y para Él, porque Él es el centro de ese lugar, Él es la luz de ese lugar, Él es lo más atractivo, lo más llamativo, y todo lo que se hace por Él que está en medio de cada uno de nosotros.
Él es el centro de nuestras vidas. Dios, tú eres el centro de nuestra familia. Tú eres el centro de transformación y vida. Y queremos que plantes tu trono en el centro de nuestras vidas y aún en el centro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros ojos estén puestos siempre en Él. La adoración nos enfoca en Él. De tal manera que todo lo que hacemos es para honrarlo a Él, es para glorificarlo a Él, es para que su nombre sea exaltado, su nombre sea alabado. Él es el centro de nuestras miradas, Él es el centro de nuestra atención, Él es el centro de nuestro amor, Él es el centro de nuestros intereses, Él es el centro de toda nuestra vida. Cuando nuestra adoración está enfocada en Él, escúchame esto. Cuando nuestra adoración está enfocada en Él, servimos mejor, nos relacionamos mejor y avanzamos más rápido, porque todo lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Dios a través de nuestra adoración, cuando lo adoramos solo a Él, cuando nos enfocamos solo en Él, entonces servimos mejor, nos relacionamos mejor con nuestros hermanos y avanzamos mucho más rápido. Porque entonces quitamos nuestros ojos de lo que está a nuestro alrededor y nos enfocamos solamente en Él. De tal manera que nada de lo que sucede a nuestro alrededor nos limita, nada de lo que sucede a nuestro alrededor nos frena, nada de lo que sucede a nuestro alrededor nos perjudica. Todas aquellas situaciones que muchas veces se dan entre hermanos, hermanas, entre nosotros como iglesia, muchas veces es por tener nuestra mirada entre nosotros mismos. Y eso tarde o temprano nos va a frenar, eso tarde o temprano nos va a limitar. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones en las que en algún momento algo suceda, una ofensa, una mala mirada, una mala palabra, una mala contestación, y entonces ya no queremos seguir avanzando. Pero cuando tú y yo volteamos al centro, en el trono, y miramos al que está sentado en el trono y ponemos nuestros ojos en Él, podemos funcionar mejor y podemos servir mucho mejor. Mira cómo lo dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Mira lo que dice Pablo: no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Fíjate cómo Pablo tenía clara su visión. Era un hombre que trabajó mucho, avanzó el reino de Dios en esta tierra demasiado, tuvo mucho contacto con mucha gente en muchos lugares distintos, sirviendo con muchas personas a su alrededor, pero dice la palabra, él tenía clara una cosa: su objetivo no era agradar a la gente, sino ser un siervo de Jesucristo. En otras palabras, sus ojos estaban puestos en en Dios. Los ojos de Pablo solamente estaban puestos en Dios, y de esa manera él podía funcionar. En Colosenses capítulo 3, versículo del 23 al 24, mira lo que dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Fíjate lo que dice la palabra: hagan todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si fuera para el Señor y no para la gente. Nuestra adoración nos enfoca una vez más en el centro, en el trono, en el Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, y todo lo hacemos por Él y para Él. Cuando servimos, no lo hacemos para la gente, aunque de manera natural lo hacemos entre nosotros, pero en su esencia no lo hacemos para la gente, sino lo hacemos por y para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el centro de todo lo que hacemos, a Él servimos, a Él adoramos, porque todo lo hacemos por y para Él. Mira, aquí hay algo muy interesante que yo quiero decirte. Muchos de nosotros pensamos que lo que hacemos lo hacemos para Dios. Pero yo quiero darte hoy una respuesta muy práctica para que tú sepas si estás caminando por la gente o por Dios.
Si lo que estás haciendo lo estás haciendo para la gente o para Dios, como nos lo enseña la palabra. Y hay una forma muy simple de saber si tú y yo estamos enfocados correctamente. Y esta es la siguiente. Si al hacer algo, cualquier cosa que sea, para quien sea, si al hacer algo tú estás esperando un gracias, entonces tus ojos están puestos en las personas y no en el trono de nuestro Señor Jesús. Y mira, me refiero a un gracias porque un gracias es la mínima expresión de reciprocidad que muchas veces esperamos de la otra parte por lo que hacemos por alguien o para alguien. A veces decimos, bueno, cuando menos que las gracias me den, o ni siquiera las gracias me dieron. Mira, cuando tú y yo esperamos un gracias, entonces nuestros ojos están puestos en la gente y no en Dios. Cuando tú estás esperando un gracias, tus ojos están mirando de manera natural y no nos estamos enfocando en Dios, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros cuando trabajamos, cuando hacemos las cosas, no esperamos nada de nadie. Pablo declara estas palabras y dice, mi intención no es ganarme el favor de la gente. No hacemos las cosas por un gracias, no hacemos las cosas para que me reconozcan, sino lo hacemos para el Señor. Y yo prefiero el reconocimiento de Dios que el reconocimiento del hombre. Porque el reconocimiento del hombre será solamente un gracias, unas bendiciones a lo mejor, pero el reconocimiento de Dios, la recompensa de Dios, la bendición de Dios es insuperable para aquellos que sirven al Señor con todo su corazón. Es insuperable para aquellos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad y que todo lo hacen como para el Señor, sin esperar un gracias de nadie. Ahora no te lo estoy diciendo para que tomemos una actitud despectiva hacia la gente y digamos, bueno, yo no lo hago por ti, no me interesa que me des un gracias. No, si hay un agradecimiento, qué bueno. Es bueno, es padre sentir esa respuesta. Pero también tenemos que guardar nuestro corazón porque muchas veces no va a haber ni siquiera un gracias. ¿Recuerdas a los 10 leprosos que Jesús sanó? Dice la palabra que de los 10, uno solamente regresó a agradecerle a Jesús. El resto de los leprosos no volvieron. Muy seguramente 9 de cada 10 personas a las que tú hagas algo, no vas a recibir ni un gracias. Pero no estamos por y para la gente, estamos por y para Dios. Y por consecuencia, entonces nos ayudamos y servimos entre nosotros. Quiero ir a esta parte. ¿De qué trata la adoración? Bueno, la adoración es un tema muy amplio y creo que cada uno podríamos tener una idea diferente de lo que es la adoración. Muchos lo primero que hacemos es asociarlo al término con el tiempo de música que usamos para cantarle a Dios, aquellas canciones lentas que les llamamos canciones de adoración, y es como decir, bueno, voy a tener un tiempo de adoración y es como cantar ciertas canciones. Pero mira, la adoración tiene un sentido mucho más profundo. Yo podría darte un significado de adoración mucho más teológico o doctrinal, pero hoy quiero simplificarlo de la siguiente manera. Adoración significa dar valor. Te lo voy a repetir. Adoración significa dar valor. Mira, en inglés la palabra adoración literalmente significa dar valor a algo. Es decir, atribuir valor demostrativamente, en especial a Dios. En palabras más simples, nosotros adoramos a Dios al comunicar y demostrar su valor. Te lo voy a repetir, nosotros adoramos a Dios al comunicar y demostrar su valor. Mira, yo quiero que pienses por un minuto ahí donde estás en tu casa o donde estés viendo este video. Piensa por un momento, ¿qué valor tiene Dios para ti?
Sí, piensa esto. ¿Qué valor tiene Dios para ti? Es decir, ¿cuánto vale Él para ti? ¿Qué significa Él para ti? ¿Cuánto de tu amor, de tu admiración, de tu entrega Él tiene? ¿Cuánto vale Dios para ti? De hecho, creo que es una pregunta un tanto difícil de contestar con una sola palabra o de manera muy espontánea, sino que más bien es una pregunta que contestamos más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Porque si yo hoy te dijera, ¿cuánto vale Dios para ti? Muy seguramente de manera espontánea, de manera inmediata me vas a decir todo. Dios es todo para mí, Dios lo vale todo para mí, Dios es mi vida, Dios es todo para mí, lo amo con todo mi corazón. Bueno, en palabras eso se oye muy hermoso, se oye muy romántico, se oye muy lleno de amor, muy lleno de verdad, pero estas declaraciones tienen que ser respaldadas con nuestras acciones. ¿Cuánto vale Dios para ti? Y para saber cuánto vale Dios para ti, tienes que visualizar cuánto estás dispuesto a sacrificar por y para Dios. Mira, para valorar algo tenemos que ponerle un precio. Y es por esa razón que la adoración se asocia frecuentemente con el término sacrificio. Solamente hacemos un sacrificio por algo o por alguien que es verdaderamente importante para nosotros y que representa algo valioso para nosotros. De lo contrario, no estamos dispuestos o no estaríamos dispuestos a sacrificar. En otras palabras, dependiendo del valor que Dios tenga para ti, de lo que signifique Jesús para ti, entonces va a ser el sacrificio al cual tú estés dispuesto a ofrecer delante de nuestro Dios. Tal vez una pregunta más sería, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por Dios? ¿Estarías dispuesto a sacrificar un hijo, una hija? ¿Estarías dispuesto a sacrificar por Dios una carrera profesional? ¿Estarías dispuesto a sacrificar por Dios una corriente filosófica a la cual has creído todo el tiempo? ¿Estarías dispuesto a renunciar a una economía agradable, aceptable que nos pueda proporcionar el mundo? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu casa, tu trabajo, tu carro, tus bienes? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? Ahora, no te lo estoy diciendo para que pienses que ahora tienes que sacrificar algo. No, solo quiero que puedas visualizar y con estas comparaciones puedas realmente mirar hasta dónde. Ese es el punto al que yo quiero llevarte hoy. ¿Hasta dónde estarías dispuesto, si fuera necesario, a dar la vida misma por Dios? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor a Él? ¿Qué estarías dispuesto a entregar, a ofrecer en sacrificio a nuestro Dios? Lo que tú estés dispuesto a sacrificar, eso es lo que vale Él para ti. ¿Sabes que la primer mención de adoración en la Biblia es en Génesis capítulo 22, versículo 5, cuando Abraham lleva a su hijo Isaac a la montaña para ofrecerlo en sacrificio a Dios? ¿Recuerdas esta historia cuando Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo y lo sacrifique? En pocas palabras, literalmente Dios le estaba diciendo a Abraham: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, llévalo al lugar de sacrificio, llévalo a la montaña y mata ahí a tu hijo por mí. Mira, yo siempre he dicho que esta es una de las historias más fuertes en la Biblia, porque poder entregar la vida de uno de nuestros hijos porque Dios nos lo pide, mira, no cualquiera estaría dispuesto a hacerlo. Pero mira lo que sucedió con Abraham. Dice la palabra en el versículo 5: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio a su único hijo por Dios.
Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por lo que Dios era para él. Cuando Abraham dijo adoremos, lo que realmente estaba diciendo es: voy a ofrecerle a Dios el sacrificio más grande que tengo para ofrecer, lo más valioso de mi mundo, mi hijo. ¿Por qué? Porque Dios es aún más valioso para mí. Mira qué interesante y qué gran enseñanza nos deja Abraham. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer el sacrificio más grande, más importante en su vida, lo más valioso para él, que era su único hijo. ¿Por qué? Porque Dios era aún más valioso para él que aún la vida de su hijo. Y es que dependiendo del valor que Dios tenga en tu vida, eso determinará cuánto estás dispuesto a sacrificar, cuánto estás dispuesto a dar, ya sea trabajo, esfuerzo, tiempo, dinero, servicio, ayuda, yo no sé. Y tampoco te estoy hablando de sacrificios. Y tampoco te estoy hablando de que hagas cosas locas para Dios. No, a lo que yo quiero llevarte es a entender y a visualizar hasta dónde estás tú dispuesto por Dios. ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿Cuánto vale la sangre de Jesús para ti? ¿Cuánto vale el sacrificio de Jesús para ti? Porque dependiendo de lo que valga para ti, para mí, ese será el nivel de sacrificio al cual yo esté dispuesto a ofrecer delante de nuestro Dios. Y esa es mi adoración. Esa es mi mejor adoración. Mi mejor adoración no es una excelente canción. Mi mejor adoración es un corazón rendido a los pies de Cristo. Mi mejor adoración es hacer a un lado todo lo demás y enfocarme solamente en Él. Mi mejor adoración es dejar de mirar a los que están a mi alrededor y poner mis ojos en el trono que está al centro de todo lo que yo hago, que está al centro de mi vida, que está al centro de mi casa, que está al centro de mi familia. Mi mejor adoración no es lo que yo pueda hacer en esta tierra. Mi mejor adoración no es el mejor servicio que yo pueda hacer. Mi mejor adoración es rendir mi vida en totalidad a Él, por lo que Él significa para mí. Finalmente, si la adoración atribuye valor a Dios, entonces el precio de nuestra adoración les muestra a Dios y al mundo lo mucho que lo valoramos a Él. Porque la adoración no solamente se expresa con palabras, la adoración se demuestra no solamente a Dios, sino al mundo entero, lo mucho que Él vale para nosotros. Ahora, hay algo interesante, porque como iglesia corremos el riesgo de desviar nuestra adoración. Como iglesia corremos el riesgo de perder el enfoque, es decir, corremos el riesgo de darle más valor a algo que no es Dios que a Dios mismo. Podemos adorar más un ministerio que a Dios. Podemos darle más valor a algo que hacemos que a Dios mismo. Podemos adorar a un hombre más que a Dios. Podemos estar adorando más a un pastor, a un maestro, a un evangelista, a un profeta, a un hombre que habla tan elocuentemente. Podemos estarlo sobreestimando más que a Dios. Podemos estar adorándonos más a nosotros mismos que a Dios. Porque yo siempre he dicho que cuando se trata de autoevaluarnos, usualmente inflamos los números, usualmente nos sobrevaloramos. Y podemos estar dispuestos a sacrificar todo, menos cuando se trata ya de mí. Cuando ya algo se trata de mí, de mis intereses, de mi corazón, de mis gustos, de lo que yo soy, me amo tanto que no me deja rendir nada ni sacrificar nada. Y es ahí cuando las cosas dejan de funcionar en el orden correcto de Dios. Porque ya nuestros intereses entonces son otros y no precisamente adorar a Dios. Quiero terminar con esto, con lo siguiente. No valoramos cuando desconocemos lo que costó. Te lo voy a repetir. No valoramos cuando desconocemos lo que costó. No valoramos cuando no sabemos el precio de las cosas.
No valoramos cuando no sabemos lo que alguien pagó por eso. Es como cuando a tu hijo le regalas algo que tú tuviste que pagar miles de pesos, o a lo mejor tuviste que hacer un gran esfuerzo para comprarle o darle X cosa a tu hijo, y en cuanto se lo das, lo primero que hace es destruirlo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué de una manera tan sencilla agarra, rompe, tira, destruye? ¿Por qué? Porque él no sabe lo que te costó. Porque un niño pequeño no tiene la idea de lo que costó, del sacrificio que tú tuviste que hacer, del tiempo de ahorro, del tiempo de esfuerzo que tú tuviste que invertir para que él pudiera tener eso. Él simplemente lo tiene, le gusta, le aburre, lo rompe y lo destruye. No valoramos cuando desconocemos lo que costó. Muchas veces nos pasa eso a cada uno de nosotros. No valoramos a Dios porque muchas veces olvidamos el precio que Él tuvo que pagar por ti y por mí. Se nos olvida muchas veces en nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir, en nuestro subir y bajar, en nuestro entrar y salir. Muchas veces olvidamos y perdemos de vista lo que Él un día hizo por ti y por mí. Y al desvalorizarlo, al perder valor, entonces dejamos de realmente mirar y valorar lo que Él hizo por nosotros. Quiero leerte unos cuantos versículos para que podamos recordar lo que la palabra misma nos habla acerca de lo que el Padre y el Hijo hicieron por cada uno de nosotros por amor. Dice la palabra en Juan 3:16: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Fue tanto el amor del Padre hacia cada uno de nosotros que Él sí estuvo dispuesto a dar su único Hijo. A veces decimos, Dios, qué egoísta es pidiéndonos tanto. Hermano, Él estuvo dispuesto a dar en sacrificio a su único Hijo por ti y por mí. Dice la palabra en Romanos 5, versículo 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Fíjate lo que dice, mostró su gran amor a cada uno de nosotros al enviar a Cristo. Él no solamente nos amó de palabra, sino nos ama de hecho. Y de tal manera fue que nos lo demostró enviando a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ni siquiera nos lo habíamos ganado, ni siquiera era una muerte justificada. Lo hizo aún cuando tú y yo éramos pecadores, cuando ofendíamos a Dios, cuando íbamos en contra de Dios, cuando blasfemábamos en contra de Dios, cuando no queríamos saber nada de Él. En ese tiempo, aún en ese momento, Él te amó y estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo por ti y por mí. Dice la palabra en Isaías capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Mira lo que dice aquí, fue oprimido
y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente. Mira esto, ¿cuántas veces nosotros argumentamos que hay cosas injustas para nosotros? Dice la palabra en el versículo 8, al ser condenado injustamente se lo llevaron, y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Versículo 10, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Mira el pensamiento, el corazón del Padre y del Hijo Jesucristo. Aún siendo algo totalmente injusto, aún sacrificando su vida misma, aún padeciendo dolor, angustia, tristeza, lamento, desesperación, aún después de todo lo que Él padeció, dice la palabra, y cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, es decir, en otras palabras, cuando nos vea a ti y a mí redimidos por su sangre, salvos por su sangre, sanados por su sangre, quedará satisfecho. Jesucristo dirá, habrá valido la pena, valió la pena cada sacrificio por cada uno de mis hijos. Y termina diciendo Filipenses capítulo 2, versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué somos adoradores? Es simple, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Dice la palabra que después de todo este sacrificio, después de lo que Él pagó por ti y por mí, Dios lo levantó y lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Convertirnos en adoradores por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Recuerda lo que Pablo le dijo a los romanos en Romanos número 12, les ruego por las misericordias de Dios. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, les ruego que por todo lo que Jesús hizo por ustedes, ahora en una reacción, en una respuesta, ustedes puedan ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, porque esa es la forma correcta, esa es la forma que a Él le agrada cuando tú y yo podemos adorarle, no de palabra, sino de hecho. Cuando tú y yo podemos decirle, Señor, en respuesta a lo que tú hiciste, en respuesta a ese gran sacrificio, ahora yo te entrego mi vida en totalidad y estoy dispuesto a todo, Señor. Estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a sacrificar, estoy dispuesto a padecer, estoy dispuesto a batallar, estoy dispuesto a todo, Señor. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste primero por mí. Dice la palabra que tú y yo lo amamos porque Él nos amó primero. Él fue el primero que nos demostró, no con palabras, sino con hechos, cuánto nos ama. De tal manera que si tú y yo valoramos eso que Él hizo,
Ese precio tan grande que Él tuvo que pagar. Si tú y yo verdaderamente valoramos la sangre derramada en esa cruz, cada gota de su sangre derramada en esa cruz, si tú realmente, tú y yo la valoramos, entonces vamos a estar dispuestos a adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a estar dispuestos a adorarle por sobre todas las cosas. Vamos a estar dispuestos a decirle: Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Yo quiero que tú estés en el trono en mi vida, en el centro de todo lo que yo hago. Cuando Jesús caminaba rumbo a esa cruz, recibiendo golpes, insultos, escupitajos, blasfemias, groserías, latigazos, y después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, solo había una cosa en su mente y en su corazón: los amo tanto que vale la pena cada uno de mis sufrimientos. Y puedo imaginar a Jesús repitiéndolo en su mente, porque dice la palabra en Isaías que su boca enmudeció y fue llevado al matadero como un cordero, que su boca enmudeció. Puedo imaginar a un Jesús sin quejarse, sin decir absolutamente nada, pero en su mente declarar estas palabras una y otra vez: los amo tanto que vale la pena cada uno de mis sufrimientos. Los amo tanto que vale la pena cada uno de mis sufrimientos. Los amo tanto que vale la pena cada golpe y cada uno de mis sufrimientos. Cuando tú y yo valoramos lo que Él hizo, cuando tú y yo entendemos el valor y el precio que Él tuvo que pagar por ti y por mí, vamos a poder convertirnos en verdaderos adoradores. De tal manera que si la cruz prueba lo mucho que valemos para Dios, entonces mi adoración prueba lo mucho que Dios vale para mí. Recuerdo una frase de una mujer que cantaba en un tiempo de ministración, en un tiempo de adoración a Dios, en un tiempo donde estaban fluyendo en adoración, y esta mujer cantaba una y otra vez, decía una y otra vez: vida por vida, sacrificio por sacrificio. Y una vez más decía: vida por vida, sacrificio por sacrificio. Y se me quedaron grabadas esas palabras hasta hoy día: vida por vida, sacrificio por sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Él entregó su vida por mí, yo esté dispuesto a entregar mi vida por Él. Que así como Él sacrificó su vida por ti y por mí, ahora yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida por Él y para Él. De tal manera que de nuestro corazón, de nuestro interior, fluya adoración, fluya reconocimiento, como dice la palabra, que delante de Él se doble toda rodilla y declare que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo quiero invitarte a que como iglesia podamos poner nuestros ojos en Él. Podamos convertirnos en una iglesia que adore a Dios, no solamente en un tiempo cuando cantamos, sino que nuestra vida se convierta en un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Y que como iglesia podamos adorarle con todo nuestro corazón. Que como iglesia podamos hacer, trabajar, desarrollar habilidades, desarrollar dones, desarrollar talentos, trabajar, extender el reino de Dios, pero sin importar lo que hay a nuestro alrededor. Y que juntos trabajemos con nuestros ojos puestos en Él. Él es el centro de transformación y vida. Él es la luz de transformación y vida. Él está en el trono al centro de este lugar, reinando sobre cada uno de nosotros. Quiero invitarte, iglesia, quiero animarte a que nos convirtamos en una iglesia que adore a Dios, en una iglesia que exalte a Dios por sobre todas las cosas. Y recuerda que cuando eso sucede, vamos a servir mejor, nos vamos a relacionar mejor y vamos a avanzar más rápido en el extendimiento de su reino. Permíteme hacer una oración para terminar. Y quiero pedirte que tomes un minuto ahí donde estás, cierres tus ojos y que juntos podamos orar en esta mañana y que juntos podamos decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón.
Hoy te ofrezco vida por vida, sacrificio por sacrificio. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tus pies, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, pero también entendiendo y reconociendo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Dándote gracias, Señor, por lo que has hecho, por el gran sacrificio, el cual estuviste dispuesto a pagar por cada uno de nosotros para tener vida, tener libertad, tener redención. Gracias, Jesús, por el gran precio que pagaste. Gracias por cada gota de tu sangre, que al ser derramada en esa cruz, hizo que valiera la pena al mirar a cada uno de nosotros ahora reconciliados con el Padre. Queremos ser una iglesia de adoradores. Queremos ser adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser adoradores todoterreno. Queremos ser adoradores dispuestos a todo. Queremos ser adoradores que sus ojos, su corazón, sus prioridades, sus metas estén puestas en ti, Jesús, y no en esta tierra. Ayúdanos, danos fuerzas, levanta nuestras vidas y que podamos, Señor, ser una iglesia que te honre, que te glorifique y que te exalte. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que hasta hoy día nos has permitido hacer. Pero queremos una vez más decirte, aquí estamos para seguir sirviéndote, para seguir adorándote, porque somos adoradores al servicio del gran Rey. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Gracias, familia, por estar estos minutos, por escuchar este mensaje, y le pido a Dios que sea una palabra que toque tu corazón, que toque el corazón de cada uno de nosotros, y que eso nos ayude a estar cada día más unidos, más fuertes, más firmes en su presencia, y que como iglesia podamos seguir avanzando. Dios te bendiga, agradecemos a Dios por este día y te deseamos mucha bendición.